Saludos y bienvenidos a todos y todas a otro episodio más de Club de Lectores aquí desde Río Piedra. Nos turnamos a veces un sábado, estamos en La Mágica y hoy estamos aquí en la Norberto González en Río Piedra, aquí en el Paseo de los Libros, como nosotros le llamamos. Aquí tenemos un invitado hoy especial, tenemos a Ángel Manolo Rivera, hablando de su libro. Saludos, Ángel. Saludos. Saludos. Vamos a hablar hoy del libro Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana de 1959 a 1962. Me estabas contando fuera del aire que esto es un trabajo de tesis de tu doctorado. Cuéntanos un poco sobre eso, ¿verdad? Pues mira, yo estudié en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que hasta hace poco, o todavía, pero en poco tiempo se mudará de allí, pero por muchos años estuvo en el Viejo San Juan, una institución fundada por don Ricardo Alegría. Y entonces, pues, yo estudié mi doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe. Y entonces me enfranqué en estudiar a estos dos señores del Caribe, que es Luis Muñoz Marín y Fidel Castro. Pues dos figuras muy conocidas, emblemáticas, dos caudillos del Caribe que coincidieron en tiempo y en espacio. Y me dio mucha curiosidad poder estudiar ambas figuras y sobre todo compararlas, hacer coincidir esos dos líderes y esos dos eventos, que fue ese paralelismo entre la historia de estos dos países. Que ustedes saben, parte del poema de Lola Rodríguez, lo conocen en todos los lugares, que dice: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Pero interesantemente yo me di cuenta o confirmé que esa similitud de esas dos alas del pájaro no se, no se limitaron al descubrimiento hasta finales del siglo XIX. Yo he visto que a lo largo del siglo XX, por lo menos hasta 1959, esas dos alas siguieron siendo de un mismo pájaro, porque hubo mucha similitud, mucho paralelismo y una historia muy encontrada. Y eso fue lo que me inspiró. Encontramos un montón de cosas, ¿verdad? De la vida de estos dos caudillos y de estos dos líderes y de los dos países. Entonces, mencionas aquí que este libro representa una gran aportación al conocimiento de un importante periodo, que es el que estaba hablando de la historia puertorriqueña, todavía poco explorado. Así que tú eres uno de los, se puede decir, de los pioneros en este tema, ¿verdad? Que estás escribiendo aquí. Cuéntame algún dato importante de estas épocas del 59 al 62, ¿por qué particularmente, ¿verdad? Ya me has mencionado un poco de por qué. Si puedes ir un poco más en detalle, específicamente, ¿qué es lo que entre esos años fue lo más que resaltó para tú hacer este trabajo? Bueno, resaltó el hecho de que Puerto Rico fue una ficha del gobierno de Estados Unidos para neutralizar la revolución cubana triunfante en enero de 1959. Y entonces el gobierno de Estados Unidos y sus agencias del orden y de la política pública exterior utilizaron a Puerto Rico y en particular al liderato de Luis Muñoz Marín para intentar poner a Puerto Rico como modelo de contraste a la revolución cubana, que era el modelo contrario a la hegemonía en el Caribe y en América Latina, que era Estados Unidos, ¿verdad? Como líder económico y político de la región, y en plena Guerra Fría, en ese enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética que venía desde 1945 aproximadamente. América Latina era un hervidero de esta guerra, que fue fría porque nunca llegó directamente a ambas potencias a enfrentarse. Si eso llega a ser así, pues no estuviéramos aquí probablemente, pero se enfrentaban a través de satélites y de países ubicados y alineados en uno y otro extremo.
una guerra de espera y analizar y tratar de... Sí, fue una guerra entre los dos bloques que mantuvieron al mundo dividido como una manzana que tú partes en dos y había una mitad del mundo o gran parte de esas dos mitades respondiendo a un modelo ideológico y político, cada uno de los cuales tenía un país líder, que en el occidente era Estados Unidos, en Oriente era la Unión Soviética. Y sobre todo también económico, porque eran sí, claro, pensamientos ideológicos, sí, sistemas económicos distintos, claro, y enfrentados. Entonces Cuba y Puerto Rico, que después de haber sido las dos alas de un mismo pájaro, pues se enfrentaron y Muñoz Marín coincidió con otros líderes de América Latina llamados los líderes de la izquierda democrática, como le llamó Eisenhower, a un grupo de partidos y de líderes reformistas de centro, ¿verdad? No eran ni de izquierda ni eran de derecha, pero se ubicaron con Estados Unidos y Estados Unidos trató de cooptar la revolución cubana y de neutralizar a Fidel Castro para atraerlo a esa izquierda democrática que era el reformismo que Estados Unidos estaba dispuesto a tolerar. Y en la misma medida en que crecía la preocupación, porque aparentemente Cuba se estaba radicalizando y se estaba alineando peligrosamente con la Unión Soviética a 90 millas de distancia del territorio estadounidense, y en ese sentido Puerto Rico jugó un papel crucial en esa tensión regional ideológica. Y el rol de Muñoz Marín fue interesante porque Muñoz, en esas primeras semanas o meses de la Revolución Cubana, pues fue condescendiente, fue relativamente comprensivo con la Revolución Cubana, aplaudió, como muchos líderes de América Latina, esa guerra al interior de la nación cubana que acabó con la tiranía de Batista, ¿verdad? Esas primeras semanas o meses, la revolución cubana era muy prestigiosa, aún en el liderato de Muñoz Marín y de la izquierda democrática en América Latina, pero la cosa se fue poniendo entonces más difícil en la medida en que se recrudecía la enemistad de la Guerra Fría y de Cuba con Estados Unidos. Y entonces Muñoz Marín se quedó en una posición un poco peligrosa, pero eventualmente se alineó a quien tenía que alinearse porque él era el gobernador de la colonia más importante de Estados Unidos y no tenía otra alternativa que alinearse con los intereses económicos y políticos de Estados Unidos. Entonces, cuéntame un poco sobre esa reunión que entonces tuvo el gran Luis Muñoz Marín y el gran Fidel Castro. ¿Cómo surgió? ¿Qué momento fue que ellos, si se escribieron una carta, se encontraron en un viaje? ¿Cómo fue que empezó esa Bueno, fíjate, Adrián, ellos dos en su carácter personal no tuvieron relación ni personal, ni amistosa, ni política. Nunca se vieron, nunca estuvieron presentes uno frente al otro cara a cara. Cuando más cerca estuvieron fue en unas conferencias que se hicieron en Harvard, en Boston, Massachusetts, en los primeros meses del triunfo de la Revolución Cubana. Unas conferencias que duraron varios días, uno de cuyos oradores fue Fidel Castro en un día y otro de los oradores fue Luis Muñoz Marín en otro día. Pero estuvieron cerca en ese evento, ¿verdad? Que era un encuentro hemisférico académico del análisis de la América Latina del momento, pero ellos nunca se vieron. Muñoz expresó más de una vez que le interesaba reunirse con Fidel Castro. Algunas personas como Pepín Bosch, que era el jefe de la destilería Bacardí en Cuba, intentó hacerlos reunir en algún lugar en Santiago de Cuba, pero esa reunión no se dio en gran medida porque a Fidel no le interesó mucho y porque Muñoz Marín, pues, a pesar de que quería la reunión, tenía demasiadas reservas y tenía tanta precaución para poder reunirse con él que finalmente desistió y no le dio seguimiento. En eso las cosas se empeoraron, entonces se distanciaron todavía más.
Entiendo. Vamos a tomar unos minutos para yo decir los anuncios que tenemos aquí. Gracias a todas las personas que nos anuncian. Tenemos aquí Conoce a París de otra manera. Camínalo con Betances y su proyecto de país en el mapa biográfico Ruta de Betances. Un recurso para conocer al antillano y guía para visitar los lugares de su exilio en París. La guía ideal para hacer turismo. Se encuentra disponible en la Creditienda, Librería Norberto González, Librería Mágica, Librería El Candil, en la Librería Laberinto o a través de rutadebetances@lilianacotosmorales.com. Para más información, acceder a la página de Facebook Ruta Betances. Y entonces aquí les traemos al señor Daniel Nina, que llega a reemplazarme. Yo estoy reemplazando a Adrián, que está a punto de tomar control permanente de este programa. ¿Cómo usted está? Feliz, Daniel, gracias por estar aquí. Estamos en múltiples batallas, te podrás imaginar, y tú y yo tenemos actividades. Nos pedía un anuncito, ayer lo damos hoy. Es que el compañero y yo tenemos múltiples sombreros, él tiene más que yo tengo poco al lado de él. Si yo le digo, esto es un patriota de esos que se le va a hacer un busto en una calle, un hombre en un parque de pelota, una avenida y un busto. Eso es suficiente, ¿verdad? Antonio Manuel Rivera Rivera, el autor de este libro, Luis Muñoz Marín, La Revolución Cubana 1959 a 1962. Ángel, pero es que el nombre que yo le puse también suena bien. El nombre literario. Antonio Manuel y Ángel Manuel son casi iguales, ¿entiendes? AM, él es de las mañanas, él es AM. Manolo Rivera, ese es más fácil. Y autor de este libro, ganador de todos los premios, incluyendo Premio Nacional de Ensayo, Instituto Puertorriqueño de Literatura 2022, que se dice pronto, pero lo consagra como un escritor nacional. En esa perspectiva, ese es otro sombrero. Pero lo que nos une hoy, somos ambos miembros de la directiva del PEN de Puerto Rico 2023, y esta tarde el PEN tiene una actividad cumbre en la matriz de esta, o la hija de esta librería en Casa Norberto, en Plaza, aquella plaza. Y en esa plaza nos vamos a ver, Plaza de las Américas, a las 5:30, para presentar a toda la nueva junta que fue electa el pasado 18 de febrero y que va a ser un conversatorio en reversa. La junta se presenta y va a leer sus propios extractos de sus libros, porque lo que vienen son, ya lo tenemos calculado, son 52 presentaciones de escritores y escritoras en la sede del PEN normalmente o en otros lugares. Cada 2 semanas hasta enero 31 del año 2024 estaremos haciendo lecturas. Así que si usted es escritor o escritora con un texto publicado, y esto hay que empezarlo a cualificar, mucha gente publica solo en las redes sociales contemporáneamente, hágase miembro del PEN para que lo pase bien, para que conozca a Ángel Manuel o Ángel Manolo o Antonio Manolo, cualquiera de los nombres anteriores disponibles, pero conocido popularmente por Manolo Rivera, autor y escritor nacional, consagrado tanto por el PEN, tú me corriges, como por el Instituto Puertorriqueño. ¿Estoy en la cierta ahí, que son las dos? No, el instituto. O sea, el instituto fue el que te reconoció. Bueno, ¿cómo estás? Feliz de la vida. Yo no llegué tarde porque estoy tarde, solo era Héctor Lavoe. Seguro. Yo llegué tarde porque me dejaron organizando la oficina, que estábamos allá en la venta de los libros, y entonces siempre hay un Halloween allí, siempre hay una fiesta. ¿Cómo estás hoy? Pues yo estoy feliz, Daniel, y aprovecho para recordarle lo que todo el mundo sabe, que Daniel Nina es uno de los gestores literarios, culturales más importantes de este país, que tiene tantos o más sombreros que yo y todos los luce muy bien, y siempre rondas con Panamá de vez en cuando, que te queda bien. Y siempre estamos en estas iniciativas hermosísimas, y tenemos, hablando del PEN, tenemos unos planes hermosísimos. El PEN viene a manos llenas, con un montón de cosas. Sí, y eso, que tenemos reunión de la Junta el martes, y no te voy a adelantar nada, porque cuando sepas todo lo que se ha organizado estas 2 semanas, tú vas a decir, qué chévere, ahora vengo yo, guarachando sabroso. Seguimos entonces hablando, pero Adrián había adelantado los anuncios de la gente que nos patrocina y que le damos las gracias, y dentro de esa conversación siempre es grato saber que hay gente apoyando aquí, y dentro de esa conversación sigamos apoyando. Estamos en la librería histórica, librería Norberto González en Río Piedras hoy,
cuna de una de las cunas de las librerías de esta calle histórica que la llamamos Paseo de los Libros, que está en un tinglado de distintas librerías, y esta tiene una sede en Plaza de las Américas, donde hoy a las 5 de la tarde, 5:30, nos vamos a ver. Pero también anuncio que el compañero Federico Torres está presentando su nuevo libro, que está interesante. Federico, ahí te la comiste. A mí me había gustado el de Bobby Capó, pero ahora hiciste una de las telenovelas. Creo que en 1959 a 1982. Es un periodo de telenovelas en Puerto Rico. Vayan, esa presentación es hoy a las 4 de la tarde allí en Casa Norberto, y vale la pena apoyar la gestión cultural de Ediciones Gaviota y la gestión cultural de este autor, que también es miembro del PEN, pero es un amigo y es un gran melómeno salsero sobre la vida de Bobby Capó. Le damos las gracias al municipio autónomo de Juana Díaz y al Museo Casa Real de la Historia Juanadina. José Rafael Guilot presenta el libro Cubriendo con mi desnudez de motivos blancas. El martes 7 de marzo a las 7 de la noche. Saludos, Tamara, gracias por apoyarnos, gracias por existir y gracias por escribir. A José Raúl Cepeda, parlamentarista certificado, ofrece servicios para reuniones de juntas de residentes, asociaciones cooperativas o sindicatos, tarifas accesibles al 787-406-1390. Abelina, un nombre con historia, biografía novelada de una esclavizada saljemeña que participó en El Grito del Ares, de la autora Rosario Méndez Paneda. Rosario, te queremos ver pronto. Esta novela queremos conversarla en algo que te vamos a decir, pero qué chévere que Abelina era una mujer negra esclavizada que participa en la un esclavo que corrió de Lares a San Sebastián para decir que había un problema, lo cogen los españoles, lo torturan, él sí habló, vamos a estar claros, es el dato histórico, pero alertó a los de San Sebastián, que entonces hicieron la toma, que es el grito de verdad, que declararon la república en San Sebastián. Eso nunca se dice, salvo Ramón Edo y Colón Prat, el que habla de eso. Pero en San Sebastián hubo 4 días de tiro, en Lares hubo un grito, en San Sebastián hubo algo muy interesante. Así que Rosario Méndez Paneda, una querida amiga escritora, está disponible aquí en Casa Norberto, en Librería Laberinto, en EDP University y en Amazon.com. También para contrataciones de casos de ética y del Tribunal Supremo, contactar a la licenciada Mini Rodríguez al teléfono 787-758-5050. 758-5050. Y seguimos aquí ahora con el compañero Manolo Rivera. Es más fácil, Manolo Rivera. Y este libro, que lo hemos presentado en el pasado, hemos dialogado, es un libro bastante interesante de algo que te tengo que poner al día, porque eso es un debate nuevo que viene por ahí, que unos historiadores como tú y otros historiadores como otros han ido haciendo algunas cosas, pero es volver al siglo XIX y al siglo XX. Y en el siglo XX, el trabajo tuyo y el trabajo de Evelyn Vélez Nieves, que es sobre política exterior sin Estado Nacional, son textos muy interesantes sobre un país que es colonia, ya lo sabemos, que es terrible, que está dominado por los americanos, pero de repente ha habido otros momentos de país. Yo creo que el último fue el de García Padilla del año 2012 al 2016, que hizo mucha gestión de relaciones internacionales, pero del 2017, 16 en las elecciones, 17 en la gobernación, bajo el Partido Nuevo Progresista y 3 gobernantes, eso se ha dado vuelco hacia atrás. Así que Evelyn, por un lado, habló de un periodo, creo que es 1954 a 1964, y tú hablas de otro periodo, que es de 1959 a 1962, que es cuando Muñoz coqueteaba, muy interesantemente, ahora uno piensa que muy interesantemente, con hacer relaciones internacionales con Venezuela, en oposición a Trujillo, y en detenerlo a la Revolución Cubana de 1959. Y esa conversación en su momento, yo me acuerdo que yo fui a tu presentación original, que fue en La Mágica. Eso parece que pasó hace 100 años atrás, pero eso fueron hace 2 años atrás. ¿O 3? En el 2019. En el 2019. Antes del verano. Antes del verano. Esa presentación entonces marcó un momento interesante, que era la conversación sobre cómo entender este país, que aunque es colonia y todo eso es cierto, es un país muy complicado. Así que, ¿cómo tú lo explicas? Muy difícil de explicar, pero sí se puede indicar que en una colonia, pues aquellos que no deseamos que esto sea una colonia, que deseamos que este país se internacionalice, tenga los pantalones largos
de dar cara en el mundo, pues nos interesa, por supuesto, sacar estas poquitas instancias en donde aquí se han hecho unas iniciativas cuasi internacionales, regionales, por lo menos. El esfuerzo que relata Evelyn Vélez en su libro y otras cosas más que se han escrito, lo que desean es sacar del insularismo a la colonia. Tú mencionas que las administraciones del Partido Popular han sido más proclives a tener algún contacto internacional, una iniciativa con Alejandro García Padilla, que estuvo inclusive en La Habana. Yo creo que han habido una serie de instancias del Partido Popular, pero el PNP, como tú mencionas, lo retrotrae. El PNP filosóficamente no tiene ningún interés y eso para esa gente no existe la presencia internacional de Puerto Rico. Lo que pasa es que en el caso específico del liderato de Muñoz Marín, que yo le digo a la gente y todo el mundo me quiere dar piña, que es lo más cercano que este país ha tenido desde tener un presidente por su presencia regional e internacional. Él se insertó en lo que ya venía desde hace tiempo, antes de su partido inclusive, que era que había una pléyade de partidos reformistas, centristas, populistas, entre los cuales estaba Pepe Figueres de Costa Rica, Rómulo Betancourt de Venezuela, Lleras Camargo en Colombia, de Kubitschek en Brasil, y una serie de partidos reformistas que estaban empujando las reformas y el populismo que permitía Estados Unidos, el que hasta donde lo podía tolerar. Y Muñoz se montó desde una colonia, ¿verdad? No desde un país soberano, se montó con relativa presencia y con relativa importancia. Y en ese contexto es que tenemos que analizar cómo es que Muñoz, como le decíamos ahorita a Adrián, el imperio utiliza el ejemplo de Muñoz Marín y del Partido Popular para ponérselo de frente a ese proyecto antihegemónico que era la Revolución Cubana y para traer hacia acá a un lugar que se le estaba yendo de las manos y del control, ¿verdad? Del imperio y de la periferia geopolítica. Y también añadimos, Daniel, que esto es un atrevimiento que yo hice porque yo tomé las teorías de Gramsci, Antonio Gramsci, que habló de la hegemonía y de un personaje muy interesante y muy ingenioso que él se inventó, que es el intelectual orgánico. El intelectual orgánico son aquellos elementos que al interior de un país o nación la hegemonía los utiliza, el hegemón los utiliza para, como el aceite del motor, para suavizar el poder y para legitimarlo, para que la gente y la sociedad lo asimile mejor. Ese experimento teórico ya se había dado con Gramsci al interior de los países. Lo que no era muy común es utilizar esa misma figura del intelectual orgánico y trasladarlo a un plano regional o internacional, ya no al interior de un país. Al interior de un país, los intelectuales orgánicos pueden ser la iglesia, los sindicatos, la prensa, las universidades. Y hemos visto casos tan apabullantes como el PRI de México, que no había un sindicato, no había una universidad, no había un limpiabota que el PRI no lo trajera a su fila, ¿verdad? Y eso lo hemos visto al interior de distintos países. Lo que no es muy común es verlo en el plano internacional, en donde el intelectual orgánico es el país satélite, el país que funciona como aceite de motor para suavizar e introducir mejor el poder hegemónico, que en América es Estados Unidos. Aquí hay varias cosas interesantes. Estamos con Manolo Rivera, Antonio Manuel Rivera, el nombre real, el que yo le doy a Ángel Manuel, no, Ángel Manuel, correcto, es que a mí me confunde producción. Ángel Manuel Rivera es el de verdad. Antonio Manuel Rivera es el que a mí me gusta, y Manolo Rivera es el que todos conocemos. Sobre su texto, Luis Muñoz Marín,
y la Revolución Cubana 1959-1962, que es una autopublicación que hiciste en su momento de tu tesis de doctorado ante el Centro de Estudios Avanzados de el Caribe, de Puerto Rico y el Caribe. Aquí llegó el crítico literario Wilkin Román, que nos trajo café a todos. Eso es un detalle. Gracias, Wilkin, por traernos café. Y dentro de esa conversación, primera parte, es entender ese momento cuando un gobernante colonial jugaba las relaciones internacionales, pero jugaba muchas cosas. Tenía un proyecto de Estado Nacional. Yo ayer en el Post Antillano defendía el zoológico Rivero, se me olvida el nombre, Rafaela Rivero, creo que es que se llama correctamente, y lo defendía porque eso es un proyecto de país. Eso es de 1953, el zoológico de Mayagüez, y lo inventó uno de los científicos biólogos más importantes del planeta, que era el doctor Rivero de Puerto Rico, de Mayagüez, que descubrió 120 especies de anfibios. No es cualquier persona. Este es un investigador muy serio que dijo, un país, proyecto nacional, tiene que tener un zoológico, no para que la gente los vea, eso es secundario, para entender cómo se convierta la fauna y a partir de ahí mejorar la calidad de vida de los humanos. Y eso que empezó como un laboratorio de experimentación en la isla Maguelle, después fue traído a esa finca que donó la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez, y fue evolucionando hasta que este mismo grupo que nos está viviendo ahora lo liquidó. Porque cualquier proyecto de país en el 2016, después María le invierte 100,000, 1,000,000, lo que sea necesario para restablecer eso, para que los niños y niñas de Puerto Rico no tengan que ir a Disney World a ver un elefante. Ah, porque esos elefantes están bien, porque están en Disney. Los que están mal son los de aquí. No, es que es una cuestión terrible. Eso fue un proyecto de país en ese momento. Pero lo otro que trae, que eso siempre me impresionó, sobre todo cuando se presentó el libro por primera vez, que era el manejo teórico de Gramsci y lo que se ha discutido tanto por Gramsci y por todos nosotros, que es el intelectual orgánico. Y esa figura siempre la asociábamos de una forma u otra con un sujeto histórico humano, pero tú lo conviertes en un proyecto de entender un país, y un país que, como bien apunta, es satélite. Esta es la parte fascinante de este trabajo, que yo creo que hace una contribución histórica, porque yo puedo subestimar el colonialismo todos los días, pero que aquí pasaron proyectos de país, han pasado. Y Wilkin tiene otro libro que él comercia por ahí, por las redes sociales de Amazon, creo, que es sobre el Estado Libre Asociado, un librito como de 400 y pico de páginas. Y eso es porque el Estado Libre Asociado, todas sus contradicciones, intentaba proyectarse como un Estado nacional colonial, sí, que se le vino a la muerte con el caso de Pueblo versus Sánchez en el 2016. Ahora bien, la teoría aguanta tanto. Esto es algo práctico. Yo creo que la gente que te está escuchando, y yo puedo hablar con conocimiento, a la gente le encantan estos programas de historiadores sobre momentos históricos, porque uno quiere sentirse orgulloso de algo, y yo no me puedo sentir orgulloso por decir algo de la puercada de la playa de Rincón, está bien, ni tampoco la puercada de la playa de la caverna de la Golondrina o de la cueva de la Golondrina. Yo me tengo que sentir orgulloso por el proyecto de país, tanto cuando Carlitos Arroyo se aló la camiseta o Tremont Walter se la aló el domingo pasado cuando ganamos y finalmente en 20 años clasificamos al Mundial de Baloncesto, pero también cuando pasó algo en este país contradictoriamente. La derecha como intelectual orgánico en nuestro proyecto de la izquierda al independentismo de Estado Nacional. Eso ya yo veo porque te echan chinchas por ahí, ¿verdad? Wow, la derecha como intelectual orgánico. Antes de ir a esa pregunta... Es complejo, es socialdemócrata, Muñoz. Está bien, voy a bajarle el tono, voy a bajarle 2. Es contradictorio, pero no era de izquierda, es lo que quiero decir. Si te refieres a la socialdemocracia de América Latina, yo creo que la socialdemocracia de América Latina fue el estanque donde estaban los peces. Estos personajes que son, como tú dices, no solamente hombres y mujeres de carne y hueso, sino también instituciones y países. Pero tú bien dices que todos los países y todos los seres humanos en algún momento queremos ser grandes o parecer ser grandes o ponernos los pantalones largos y lucir bien, ¿verdad? Y no hay duda que el Estado Libre Asociado, como diría Wilkin, si es que lo dice en su libro, y cualquiera que lo diga, pues fue un asomo. Yo creo que mejor lo expresó, y eso lo dijo de boca, yo lo oí, no, yo creo que nunca lo plasmó por escrito. Tú y yo conocimos
a don Toño Fernós de López Cepero. Él dijo que todos los países, o casi todos los países, hacen 3 pasos, ¿verdad? Que primero crean la nacionalidad, después declaran la independencia y después organizan el Estado. En ese orden. Puerto Rico brincó un paso, hizo la nacionalidad, pero le brincó por encima de la independencia y fue directo a organizar el Estado. ¿Tú sabes? Eso ya es una contradicción, eso ya es una transmisión sin una pieza importante, pero tratando de subsistir. A partir de ahí, de la organización del Estado, hicieron cosas como el zoológico de Mayagüez, hicieron cosas como la Divetco, hicieron cosas más importantes que esa, que es crear un nacionalismo cultural, aunque persiguieron el político, pero por lo menos crearon el nacionalismo cultural, dentro de lo cual se pueden reconocer unos atisbos de política internacional, como lo relata Evelyn, como está en mi obra y unas cuantas más, de tratar de jugar a Estado, por lo menos con cierta personalidad. Y Muñoz para eso se valió de una estructura política en América Latina que era la llamada izquierda democrática, que en un momento tuvo su prestigio, en un momento tuvo su empuje y en un momento tuvo de sus posibilidades de ser la otra cara del proyecto revolucionario cubano. Yo creo que los revolucionarios cubanos lo entendieron así y dijeron: yo no voy para allá, yo voy a hacer mi proyecto porque si voy para allá nos tragan. En fin, que fue toda una complejidad. Hay muchas cosas todavía debajo de la alfombra, hay otras cosas que se tienen que seguir investigando. Tengo otro proyecto, después te lo platicaré, con relación a una revista, la revista oficial de la socialdemocracia de latinoamericana, que se llama De Combate, que eso lo publicaron unos grupos, y ahí escribió Muñoz, Pepe Figueres, y una gente inclusive de Estados Unidos, unos elementos liberales del Partido Demócrata. Pero la socialdemocracia ya se fue, ¿verdad? La socialdemocracia, después del muro de Berlín y una serie de cosas, pues ya le ha cambiado la fisionomía al mundo. Bien, esto nos trae nuevamente aquí en su programa Club de Lectores. Estamos en la 9ª temporada, 6º programa o episodio, como le llamamos aquí. Y dentro de esa estamos con el compañero Ángel Manuel Rivera Rivera, el doctor Ángel Manuel Rivera Rivera, historiador puertorriqueño, abogado también, activista político, profesor en algunas universidades privadas de Puerto Rico y escritor, y sobre todo Premio Nacional de Ensayo 2019 por el Instituto Puertorriqueño de Literatura. Y estamos hablando de su obra, Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana 1959-1962, que yo no creo que nos den nostalgia. Yo quisiera volver al pasado para decir las cosas, no, yo quisiera seguir al futuro a partir de ese aprendizaje, que es lo que en Sudáfrica se planteaba como no destruir al Estado. Después que gana el partido del gobierno de Nelson Mandela, no es destruir el Estado del pasado, es tomarlo como un fundamento de lo que valía la pena y continuar. Por eso es que uno no destruye todas las instituciones, no es un proceso revolucionario de corte, sino un proceso evolucionario de transformación e incorporación. Entonces aquí pasaron unas cosas, también aquí hay alguna experiencia. Aquí había oficinas internacionales de Puerto Rico en una serie de países. Aquí había oficinas que mercadeaban al país y la cultura del país y también algún tipo de gestión política del país. Dentro de esa conversación me acuerdo yo de aquel que era de apellido López, que era el ombudsman de uno de los partidos del PNP en la segunda administración de Rosselló, 1996, año 2000, que él se había empecinado de algo y lo combatió a todos niveles, a nivel internacional. Se pasaba metido en los ombudsman globales, donde Puerto Rico fungía como un país libre y soberano. Esto es la conversación. Yo no me acuerdo el apellido de él, era López. Carlos López. López. Sí. Ven al micrófono, por favor. Ven al micrófono. Está aquí Wilkin, que quiere hablar. La terminó presidiendo en sustitución eventual de representante de Puerto Rico, el ombudsman o la ombudsman Iris Miriam Ruiz, que fue representante por acumulación del PNP,
Eso hace poco, 2017, 2018. Y ella iba a congresos internacionales. Presidía la organización y pedía incluso la salida de Maduro a nombre de la organización en Venezuela. Sí. Entonces, en esta conversación, estas son las locuras de un país colonial donde miembros del partido PNP, que yo creo que siempre he sido a mi mejor conociendo, un grupo de 10 años. Entonces, Carlos López hacía esto, iban y pero que fueran no me acuerdo cuál era la gesta que él tenía entre ceja y ceja, pero lo hacía como si Puerto Rico fuera un país soberano. Y ahora nos trae el dato el compañero Wilkin Román de Iris Miriam Luis, que planteaba lo mismo y acabó presidiendo la Organización Internacional de Ombudsman, que es un sitio de soberanía nacional. Ese es el país que nos dejó mundo. Es un país de contradicciones. Y nosotros podemos destruir, votar o tomar ventaja. Es cuando yo he estado en la Universidad de Puerto Rico dando conferencias a invitados internacionales que le digo, yo soy una colonia de verdad, pero tengo esta universidad que es real también, es una universidad real, un centro educativo de en unas instancias de primer mundo o del mejor mundo, yo no sé si el primero o el mejor mundo, pero también es un sitio que de federal es para vivir, ¿verdad? Y que tiene la Junta de Supervisión bajo su control. Esas son las contradicciones que yo creo que se plantean en tu libro. Sí. También está en el de Evelyn Vélez sobre política exterior sin Estado Nacional. Y yo creo que hay que seguirlo documentando. Y ahora te introduzco algo que me ha parecido extraordinario. Yo recientemente fui invitado por los compañeros eran distintos vectores. Fundación Comunitaria de Puerto Rico, a un proyecto que ellos se llaman Instituto de Estudios sobre la Realidad Racial de América Latina, y CLAR, no me acuerdo todo lo que significan las siglas, y también por el movimiento puertorriqueño de participación a nivel global en las luchas contra el racismo, que tienen distintos frentes, pero está CONAFRO, que es un grupo, y hay otro grupo que coordina, tal vez una de nuestras mejores embajadoras en ese tema, que se llama Palmira Ríos González. Y Palmira Ríos, profesora retirada de la UPR Río Piedra, pero intelectual activa, pues me traen a una persona aquí que conocí la pasada semana, que se llama Pastor Elías Murillo Martínez, quien es uno de los 10 consultores globales que tienen las Naciones Unidas sobre el tema del racismo. En el continente americano hay 2. Una norteamericana, McDonald, Matuga, y él, y es colombiano. Y pues uno conoce a este señor que te dice, mira qué cosa más interesante, pero ahí no está la historia. La historia está en 2 cosas que te quiero traer. Por un lado, el movimiento global de la afrodescendencia, que es una categoría específica para el continente americano. No es para los australianos acá, porque son de hombres esclavizadas que se concentraron aquí y que tiene una población aproximada de 200 millones de personas en este continente, por decir alguna nube sobre el continente americano. Están planteando que ese es un grupo que constituye una nacionalidad nueva, punto y seguido, que es una nacionalidad sin eje de Estado único. Están desde decir algo desde Canadá hasta Argentina, porque son el legado de la esclavitud de 4 siglos, 3 siglos, casi 4, y dentro de esa conversación son sujetos de derecho internacional. Eso es nuevo, eso es completamente nuevo. Pero eso no está el detalle. El detalle es que unos grupos de unos estados nacionales o nacionalidades afrodescendientes más activas dentro de la nación, nacionalidad dentro de la nación, subcategoría son los puertorriqueños. Y Palmira es portavoz. Y de repente ellos han estado en todas las cumbres de las Naciones Unidas, hablando al nombre del pueblo de los afrodescendientes. Ahí no se queda todo. El problema es que el proyecto del compañero colombiano, que es el proyecto de las Naciones Unidas, darle un reconocimiento a esa nacionalidad que opera transfronterizamente, y de repente te plantea con una población hoy, según el último censo, del 14% reclamándose afrodescendiente en Puerto Rico. Esas personas, ¿a qué Estado Nacional se vinculan? Al proyecto independentismo que, como me dijeron ellos mismos, es tan monorracial, somos una misma raza, o es tan plurinacional. Y si es plurinacional, el debate nos cambió. En otras palabras, los partidos independentistas en Puerto Rico, los movimientos, tendrían que reconocer que el proyecto de nosotros de Estado Nacional tiene que ser plurinacional.
modelo venezolano, modelo boliviano, modelo ecuatoriano, modelo peruano. Pero eso ya aquí está trabajado y Puerto Rico en ese tema es como el feminismo, pero en este tema las relaciones raciales está insertado a nivel global con algo que tenemos que poner la atención y eso ha sido un proceso de los últimos 20 y pico de años. Excelente. Bueno, eso oyéndote me recuerda a Malcolm X cuando hablaba del pueblo afroamericano dentro de la nación estadounidense, pero separada a su vez. A ver, estamos hablando me recuerdo que el caso de América, de la esclavitud africana en América, es el único lugar del mundo en donde se dio eso así de masivamente. O sea que existen las condiciones para que eso se siga desarrollando. Estoy buscando aquí qué partido político, qué organización se ajusta a ese proyecto de futurista que acabas de mencionar. Me imagino que lo más cercano es el Movimiento Victoria Ciudadana, por decir algo, todavía en ciernes, ¿verdad? Lo más pluri que hay aquí es Victoria Ciudadana, o lo único pluri que hay, y así que quién sabe si por ahí ese rabo sigue creciendo. Bien, yo creo que el mensaje no va por ahí, pero yo te escucho. Tienes que escuchar cuando ellos hablan. El referente base es Marcus Garvey, 1910-1920, y el proyecto panafricanista. Y eso lo trajo Pastor. Pero Palmira, que es una intelectual orgánica de eso en Puerto Rico, junto a Ana Irma Rivera Lacén, pero Ana Irma como Ana Irma, no como senadora de Ciudadana, pudiera ser, y ahora sí te escucho, fíjate, no lo voy a descualificar lo que me estás diciendo, sino curiosamente, habría que escuchar qué hace Ana Irma dentro de Victoria Ciudadana, porque sin lugar a dudas ha tenido unas iniciativas que hay que apoyarlas, como transformar el Día de la Abolición de la Esclavitud en el Día de la Afrodescendencia. Ya pasó, eso es acto legislado. Lo que estamos celebrando es el Día de la Afrodescendencia, no el Día de la Abolición de la Esclavitud, pero estamos quedados un montón de nosotros en este país. Pero segundo, también ella planteó y apoyó que la carretera 187, que es la de el área del balneario de Isla Verde, que es el balneario de Carolina, hasta Río Grande, se declare o Adolfina Villanueva o un segmento se declare Arturo Alfonso Chamber, porque hay nombres combinados por segmento, o el segmento del Boulevard de la Afrodescendencia. Y esas conversaciones nos van cambiando la forma de entender esto. Y finalmente, entonces, hay todo otro debate que a mí me interesa más, que es un parquecito que ahí yo he descubierto que están detrás de Santurce, detrás del Museo de Arte y al frente de lo que se llama el Centro Minilla, ese. Sí. Ese parquecito se llama Parquecito Santurce. Ese es el nombre genérico del desarrollador. Ese parquecito se debe llamar Rafael Cortijo y se acabó el debate. Porque los racistas en el 1982 impidieron que su nombre estuviese asociado al Centro de Bellas Artes de Santurce. Y dijeron que no, esto y lo otro. La música puertorriqueña de la segunda parte del siglo XX se define a partir de la genialidad de una persona que no tenía educación formal, que tenía octavo grado, que se llamaba Rafael Cortijo, que cambió el género musical, ¿está bien? De la guaracha, de los big bands, a lo que eventualmente fue la salsa, la bomba y la plena de salón en Puerto Rico, porque era la música de los sectores populares. Rafael Cortijo. Pero eso estamos conversando. Esa viene por ahí. Pero es un reconocimiento de afrodescendencia. Así que, fíjate, cuando lo dijiste inicialmente, yo no sé, pero a lo mejor sí. Pero en Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacén ha sido consistente con eso, porque viene de estos movimientos sin Estado que estaban insertados, y ella con la doble intersección de género y raza, donde habían estado adelantando. Ellos sacaron un libro ahora que se llama, que vamos a ver si lo presentamos aquí, Miradas Propias sobre el diseño de la afrodescendencia 2015-2024, de los cuales ella, Ana Irma, Palmira, Pastor Elías Murillo Martínez y John Aston González, que es un ecuatoriano, son los coautores. No es un libro editado, ellos son los autores del libro con sus propios ensayos. Y ese libro tienes que leerlo, se baja digitalmente,
Y me parece que adelanta esta conversación. Perdona que habla tanto. Pero... No te preocupes. En 10 segundos nos vamos. No, nada de eso. Yo lo que te iba oyendo a hablar de una de tus pasiones, que es la salsa y Ismael y Cortijo. Tú sabes que el Centro de Bellas Artes y ese parquecito que se le llama Santurce se hizo con las cenizas del barrio Bayola. Claro. Y Bayola era el centro de la bomba y la plena. Cuando el papá dice Tite Curet, cuando el papá de Ismael Rivera, que no era el mejor ejemplo para su hijo, le dijo: mira, deja de estar vagueando por ahí, ponte a estudiar, y no te quiero ver con ese negrito otra vez, ¿sabes? Y ese negrito era Cortijo, que le iba a buscar con 2 tumbadoras allá a la casa, a la calle Calma, y ese era el lugar donde se crió Eddie Pérez, de los Pájaros Locos, está la Central High, todo eso por ahí. Y esa área, gracias a la cual existe Bellas Artes, era de ese piso social, como le llamaría José Luis González. Así que es más que justificado el reconocimiento de esa avenida que se le llama turísticamente de la carretera de Piñones y cosas así, cuando debería tener esos nuevos bautismos. Bien, seguimos aquí y gracias a nuestros auspiciadores. Sigue la página de Facebook Desinformando por Victoria Cerame, en donde se comentan las noticias del día en décima. Está bien buena, Victoria, te celebramos. Yo le estoy viendo porque ya veo que tú no eres la única que canta, cantan varios ahí. Con la meta de promover la décima como medio poético de expresión todo el año y también dar un poco de humor. Exhortamos a todos los que componen en este género a que publiquen aquí. Adelante a Victoria Cerame y su página Desinformando en las redes sociales, en particular Facebook. Bizcochos de chocolate y vainilla con glaseado de piña, china, limón y parcha y flanes de queso y leche condensada con la chef Miriam Alba Zamparelli al 917-386-4329. Gracias, Miriam. Esos bizcochos yo doy fe, son los mejores del planeta Tierra. El libro, algunos de mis ensayos preferidos, 1979 al año 2021, del autor Julio Muriente Pérez, editado por Publicaciones Gaviota, se encuentra disponible en la librería Norberto González y otras librerías de la isla. Te invitamos al recital gracias a Julio. También te invitamos al recital del segundo Festival Internacional de Poesía Ergo 2023, sábado 4 de marzo 2023 a las 7 p.m. de Perú y Puerto Rico 8 p.m. por las páginas de Facebook en YouTube del Movimiento Cultural Internacional Ergo. Y finalmente le damos las gracias al licenciado Irán Lozada Pérez, que ofrece los siguientes servicios: a celebrarse bodas, asuntos notariales, herencia, escrituras y testamentos y otros. Ubicado en el edificio Asociación de Maestros, Ponce de León, 452, suite 416, San Juan, Puerto Rico, 00918, el teléfono 787-640-8867 y 787-758-7267. El correo electrónico hlosada@capr.org y lo consigan. Y gracias a toda esta gente que nos apoya y nos patrocina. Estamos aquí ya en los últimos 6 minutos del programa. Este programa con el compañero Ángel Manuel, chéverísimo, sobre todo porque es un historiador, parte de otros historiadores que han estado estudiando lo que era el pasado. Bueno o malo es otro debate, a favor de la independencia o en contra es otro debate, donde hubo un ejercicio de relaciones internacionales de Puerto Rico. Hay 2 momentos históricos que yo creo que hay que ir documentando. Uno es el del siglo XIX, con la nueva historiografía que plantea, nueva historiografía en los últimos 50 años, pero nueva, que plantea que la negritud en Puerto Rico no era solo sujeta de esclavitud o de esclavización. Y ahí están los trabajos de Félix Cruz y el trabajo de Vilma Pizarro, sobre por decir algo, los sectores empresariales negros del siglo XIX en Puerto Rico, que la gente los había invisibilizado. Pero después en el siglo XX, el otro momento que yo creo que podríamos hablar más, que es el de las relaciones internacionales y la documentación que se ha hecho esto con el texto de Vélez Nieves y el texto tuyo de Ángel Manuel Rivera, pero también podríamos hablar de una gente extraña ahí, que yo creo que te vi los 2 días cuando vino el compañero Sergio Rodríguez Jay Fonstein, se pronuncia extraño, que es un politólogo de relaciones internacionales venezolano que está de visita con nosotros en Puerto Rico y que estuvo allí en el Museo del Viejo San Juan, el Museo de San Juan en el Viejo San Juan, y donde uno empieza a descubrir que aquí hay un grado de maestría en el Centro de Estudios Avanzados del Caribe, Puerto Rico y el Caribe,
de relaciones internacionales, Sí. y hay gente estudiando eso, y hay, con mucho respeto y cariño, no estoy siendo negativo en esto, que la gente se lo cree genuino, porque yo estuve en esa conferencia y ellos estaban hablando de cómo hacer relaciones internacionales. El compañero Rodríguez Sergio estaba hablando del caso de comercio con China. Él es venezolano, él vive en Caracas y está diciendo cómo los chinos a los venezolanos los salvaron de las crisis económicas cuando los bloqueos que hizo Estados Unidos. Pero a nosotros nos podría salvar si nosotros comerciáramos directamente con los chinos, pues yo no tengo ningún problema. ¿A ti te gusta TikTok? Tú sabes, cantidad de gente le encanta TikTok y ahora lo van a vedar en Estados Unidos, por lo tanto en Puerto Rico, pero nosotros podríamos tener eso. Y existe una asociación que existe, que está alineada o afiliada a ese grado de maestría que se ofrece en Puerto Rico, que es la Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales, Sí, o algo así. Que estudian diplomado de algo. Sí. Así que dentro de eso, ¿qué nos puedes decir? Porque entonces un libro como el tuyo tiene un espacio social y político aquí para interceptarse en lo que podría ser un proyecto de país. Bueno, se puede abordar eso desde muchas maneras, ¿verdad? Hay una gente soberanista y autonomista en el Partido Popular a partir de unas teorías de Jaime Fuster de hace un montón de años que dicen que el Estado Libre Asociado tiene mucha más autonomía de la que parece, y eso unido al hecho de que mucha gente tiene fe, como los que estudian en el centro, tiene fe de que en algún momento este país empiece a caminar lo poco o mucho que puede explotarse internacionalmente. ¿Y tú eres parte de esa organización, de la asociación? Sí, un poco de lejito, pero sí. Y en tu doctorado era de historia, no tenía que ver con esto. No, está el doctorado en historia de Puerto Rico y el Caribe, está el doctorado en literatura de Puerto Rico y el Caribe y la maestría en arqueología y esa maestría que tú mencionas de relaciones internacionales. Yo hace años me había relacionado con ellos, 2010, 12, por ahí, cuando empezaron a hacer esa asociación y yo la di por muerta de tantas cosas que uno participa y se desure. Pero hace 2 semanas atrás que estaba escuchando a Sergio Rodríguez, escucho y habían como 7 u 8 estudiantes de esa maestría. Y mira, yo soy profesor universitario, yo no soy quien para decirte, no, esa no es. No, esto es un proyecto de país, esto sí que es proyecto de país. En todas las contradicciones del Centro de Estudio Avanzado que celebramos que han conseguido una nueva sede, y yo espero que de allí no lo voten y no la privaticen esa, porque le pertenece al gobierno de Puerto Rico el edificio de la antigua cárcel de jóvenes de Puerta de Tierra, y dentro de esa comisión que se queden allí, que echen para adelante, como todo el mundo que queremos echar para adelante aquí, pero que aquí haya un área de estudios de relaciones internacionales que el gobierno de turno no le interesa. Eso es un problema del gobierno de turno, claro, pero no es un proyecto de país de nosotros, y por eso quiero concatenar que independientemente haga lo que haga la gente que está en dirección de Fortaleza, aquí hay un montón de gente como Palmira Ríos, como Anaíma Rivera Lacén, como todos los colectivos feministas, distintas compañeras que me vienen a la mente ahora, que han estado participando activamente en ejercicio de relaciones internacionales al nombre del pueblo de Puerto Rico, y el Estado nunca lo ha reconocido. Pues entonces, si la afrodescendencia es mi punto a seguir, pues yo la voy a seguir. Nacionalidad, nación sin Estado, sin interesarme en lo que era el Estado, porque voy a colonizar esta forma de relación colonial de otra forma, que puede ser la gran patria de Marcus Garvey y de otros, pero Marcus Garvey como el que estableció eso como precedente en la década del 10 y del 20, que planteaba una gran patria de los hijos de personas esclavizadas que nacieron en este continente y que hicieron un proyecto a partir de este continente. Antes de irnos, compañero Manolo Rivera, algo que quieras decirnos, áreas de investigación nuevas, nuevos proyectos de literatura o de escritura que quieras hablarlo. Tengo varias ideas, por ahí viene más estudios sobre la izquierda democrática de América Latina y voy a entrarle muy pronto a un área del folclore, de nuestra música campesina y de la montaña, que eso viene por ahí. Bien, a nombre del Pozo en San Juan de Puerto Rico, del equipo de trabajo Adrián Siaca Pérez y Alejandro Ortiz Arraiza, del equipo de trabajo de nuestra hermanita en San Sebastián, o hermanota, en San Sebastián, Radio Raíces, Víctor y Robertito Rivera, y de Ramón Emeterio Betance, que siempre es un patriota, pero en este caso es Ramón Edwin Colón Prats. ¿Viste, Ramón Edwin? Qué bonita la comparación. Le damos las gracias a toda la gente que nos apoya y que hace posible este programa.
y nosotros seguiremos informando y transmitiendo este lunes a las 6 de la tarde, Cultura 7D, y el próximo viernes a las 6 de la tarde, Funche Caribeño. El próximo sábado volvemos aquí con Club de Lectores. Será hasta entonces, y le damos las gracias a Manolo Rivera Rivera, Ángel Manuel Rivera Rivera, el autor del libro Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana de 1959 a 1972, disponible aquí en librería Norberto González y en otras del país. Será hasta entonces. Muchas gracias.